Hola, bienvenidas a Estés Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Hola, yo soy Joana Mora y hoy tenemos una súper invitada, una gran amiga, se llama Marta Martínez. Un gusto tenerte, Martita. Hola, muchas gracias. Sí, ahora sí que es una súper invitada, es una mujer que yo te veo muy radical, Martita, y que creo que esas mujeres necesitamos hoy en día, ser mujeres radicales que realmente amen a Dios, que lo muestren en su vida. Ay, gracias, Joanita. Muchas gracias por tus palabras, me bendicen, me animan y pues lo que has visto es Dios meramente. Lo reflejas. Gracias, por gracia. Por su sí. misericordia, de verdad. Sí, no es por nosotras, ¿verdad? Así Es es. Él haciendo. Así es. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y lo llamamos durmiendo con el enemigo. Todas esas veces que creemos que nos ponen el pie, que tenemos ahí un enemigo constantemente que nos está acechando y no nos damos cuenta que somos nosotras mismas. Pues vamos a abordar ese tema y vamos a ver a dónde nos lleva. El tema creo que así como que lo escuchas y dices, ay, o sea, me recuerda una película, ¿no? Sí, Pero bueno, hablamos sobre nosotros y creo que hoy queremos hablar sobre cuántas veces nosotros hemos sido nuestro peor enemigo, ¿no? Nuestro peor crítico, nuestra peor compañía, porque a veces creo que lo hemos llegado a hacer. Y la verdad es que no nos damos a veces cuenta, ya estás tan metida en tus problemas, en tus cosas, que no te das cuenta que tú eres tu peor compañía, ¿no? Y tú eres tu peor crítico y tú eres, o sea, lo peor hasta que entras como que en razón. Y bueno, yo les quiero contar que mi hijo llegó a contarme hace algunos días, el chiquito, que lo estaban molestando por sus dientes, porque pues ya está en sexto de primaria, entonces como que ya es un niño, pero ya está creciendo, ¿no? Entonces pues los dientes ya le mudaron, pero todavía su carita sigue siendo de niño, entonces pues como que tiene dientes de conejo ahorita, ¿no? O sea, como que Le quedan grandes todavía. ¿no? Me dijo, mamá, es que llévame al doctor, al dentista, porque necesito que alguien me cheque mis dientes, porque me molestan mucho y no sé qué. Entonces le dije, a ver, o sea, yo ya le di la explicación, a ver, hijo, o sea, es porque ahorita vas a crecer, tu cara va a cambiar, entonces tus dientes van a quedar normales de acuerdo a tu cara, pero ahorita estás en ese proceso. Entonces no te preocupes, o sea, Dios nos hizo perfectos y Dios te hizo perfecto a ti, entonces así como estás, eres perfecto para Él y eso es lo que importa, ¿no? Y de todos modos, si ahorita son los dientes, mañana va a ser el cabello, el pie que te van a criticar porque pues, lamentablemente siempre va a haber gente así. Sí. Entonces lo importante es que tú te sientas a gusto con lo que tienes y estás perfecto, obviamente, pues como mamá le dices que está guapísimo y demás, ¿no? Sí. ¿No? Que digo, pues nosotros lo vemos así, ¿no? O sea, yo como mamá lo veo así. Pasó que ya como que se quedó tranquilo y justamente antier vuelve el tema de los dientes, ¿no? Y me dice, mamá, es que ya lo había llevado al doctor, bueno, al dentista, y le dije, a ver, vamos para que te los cheque, y le dijo al dentista, está perfecto, o sea, no necesitas nada, estás bien. Entonces, ahorita que me vuelve a decir, le digo, es que estás escuchando una voz incorrecta. Realmente él ya se quedó con esa idea de creerse lo que los otros dicen de él. Y siendo yo su mamá, que le estoy tratando de decir la verdad, ¿no? O sea, que está cambiando su cuerpo, su cara y demás, yo le estoy diciendo realmente, pues sí, o sea, si tienes diente grande ahorita, porque va a pasar esta etapa y demás. Pero a lo que yo le digo, pues es como, no tiene validez porque eres mi mamá de pensar, ¿no? Pues, no, o sea, me vas a decir siempre lo bonito. Pero en realidad una mamá, pues, le quiere decir la verdad siempre a sus hijos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, él siento que está escuchando esa voz incorrecta y se quedó con eso. ¿Cuántas veces yo he escuchado la voz incorrecta? Y a veces
la he creído. ¿Cuántas veces cada una de nosotras se ha puesto a escuchar esa voz que te dice, puedes, no vas a poder, y eres fea, eres así, y te la crees? O sea, tú te vas creyendo. Y despiertas deprimida. Sí, realmente, ¿no? Y te ves al espejo y te ves con otros ojos. O sea, yo le decía, es que vete al espejo, ve lo que estoy viendo yo. Yo veo a alguien guapo, yo veo a un niño bonito, yo veo así te veo. Y tú te estás viendo completamente diferente, una imagen distorsionada que no eres tú. Pero a veces así nos vemos. O sea, en el espejo nosotros nos vemos distorsionadas. A mí lo que luego así me vino a la mente fue Eva. Dije, a ver, ¿quién ha creído cosas que no son? Pues Eva. Tenía una relación perfecta con Dios, estaba en intimidad con Él, platicaba con Él. En realidad tenían todo porque no les hacía falta nada, absolutamente. Pero Eva dio oído para escuchar a la serpiente. Exacto. Ella escuchó al enemigo, que es la serpiente. Y les quiero leer, ahorita está esto en Génesis 3:1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Desde ahí vemos, el enemigo es astuto. Es astuto porque nos va a llegar a hablar del tema que estamos dudando, que el tema que queremos. Dios nos conoce perfectamente, pero ¿qué crees? Que el enemigo también nos conoce. El enemigo también nos estudia. ¿Por qué? Porque quiere saber, pues, tanto tus áreas débiles, porque ahí te va a llegar, hasta tus áreas fuertes, porque si esto está fuerte, lo tengo que tumbar, ¿no? Sí. Entonces, también Él nos conoce y es astuto. Entonces Él va a decir algo que llame nuestra atención, y esto lo puede ser por medio de una persona, de una película, de la música, de tantos medios. Exacto. Se puede tomar porque es astuto. Entonces tenemos que estar bien atentas a no escuchar cualquier voz, bien atentas a esto. Y después lo que dicen 4. Dice que, bueno, ya le dice del árbol de esto, no, pues no pasa nada si comes de ese árbol. Y le dicen el 4, no morirán, respondió la serpiente. El enemigo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque murieron. Su relación espiritual murió totalmente cuando ellos desobedecieron y quisieron ser independientes de Dios. Murieron. La serpiente siempre te va a engañar, porque te está diciendo, no pasa nada si haces esto, ¿no? No pasa nada si das este paso, no pasa nada si le hablas a tal persona, no pasa nada si actúas de esta manera. Pero sí pasa, y lo más importante es que empiezas a alejarte de Dios. Él quiere que te alejes lo más que puedas de la verdad que es Dios, para que ya no tengas esa relación cercana con Él. Él te va a engañar, de cualquier manera te va a decir lo que tal vez quieres escuchar, y es mentira. Y después en el 6 le dice, la mujer quedó convencida. Él te va a querer convencer, siempre. Ese es su propósito, que quedes convencida. Quiere que creas todas sus mentiras, y ya que crees sus mentiras, se vuelven ahora tuyas. Se vuelve tu verdad. Exacto, se vuelve tu verdad, y tú estás viviendo en una mentira pensando que estás bien. Porque piensas que eso es tuyo, que viene de ti. Y no. O sea, lo que estás comentando no viene de ti, ese pensamiento. No. Ataca todo, que tú puedes estar, como dices, hasta en un pensamiento. Yo estoy pensando esto, o sea, yo, Joana, lo pienso. No, o sea, el enemigo lo inserta en ti para que pienses eso, para que pienses que no pasa nada, o para que pienses que no puedes, o para que pienses que tantas cosas que el enemigo lo hace para que tengas temor, que es también una parte súper importante, porque teniendo temor entonces empiezas a alejarte de Dios. Entonces estás viviendo muchas veces sin propósito, muchas veces creyendo una mentira, que realmente Dios no quiere que vivamos así. Dios es un Dios que mandó a su Hijo. Ahora sí que tenía ya ese plan para cuando pasó esto de Adán y Eva. Tenía el plan, o sea, yo los voy a venir a rescatar, porque Él siempre te quiere rescatar. No duermas con el enemigo. Sí, realmente tenemos que escuchar la voz de Dios
y que a veces es difícil escucharla, que a veces es complicado escucharla porque a veces nos está pidiendo cosas que no queremos dejar, cosas que tenemos que hacer y no queremos hacer. Así es. Entonces es difícil escuchar su voz, pero cuando tú decides no escuchar ese tipo de voz del enemigo, sino escuchar la voz de Dios, toda tu vida empieza a cambiar, porque entonces las promesas que Dios te da, las empiezas a creer, y aunque en tus ojos todavía no las veas, las empiezas a creer y dices, Señor, yo estoy viendo cosas que no veo ni siquiera que vamos un paso adelante, pero yo sigo creyendo, y Dios las va a cumplir, porque dice también en su palabra que Él no es hombre para mentir. Entonces, si Él te dio una promesa, tómate de esa promesa y la va a cumplir. ¿Tú qué opinas, Martita, de este título, Durmiendo con el enemigo? Pues me pareció muy interesante y me encantó escucharte, Joanita, porque la verdad es que tocaste muchos puntos clave. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. La primer batalla del día y del diario es nuestra mente. La primer batalla que se lucha es contra nuestra propia mente, y esa es la primera batalla que tenemos que ganar. Romanos 12:2 dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra ¿qué? De nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tú mencionaste el ejemplo de Adán y de Eva, y la serpiente. Y justamente la serpiente, para poder convencer a Eva, tuvo que decir un poco de verdad. Cuando vienen esos pensamientos, vienen con un poco de verdad. ¿Y cuál es la verdad de la serpiente? Que dijo, con que el Señor les ha dicho. Sí, el Señor les había hablado algo, ¿no? Y les había dicho, de esto no. Pero la serpiente siempre le aumenta y dice, con que ni siquiera deben mirarlo, ¿no? Ni siquiera deben tocarlo, casi. No, el Señor dijo, no coman. Jamás dijo no veas, jamás dijo, sino que siempre el enemigo, siempre Satanás va a venir con exageraciones y va a venir a torcerte la verdad, porque de hecho la palabra perversión en su original significa torcer. Entonces toda la perversión que estamos viendo en el mundo es precisamente toda la verdad de Dios que se ha torcido. Cuando nosotros lo escuchamos y dejamos que esa voz llegue a nuestra mente y luego baje a nuestro corazón, es cuando se da como producto el pecado y el pecado da luz a la muerte, ¿no? Y me encantó porque tú decías, murieron, y es que fue así. Cuando nosotros pensamos en la palabra muerte, decimos, es que ya dejamos de existir para nada. De hecho, la palabra muerte en su original significa separación. Es que tu alma se separa de tu cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo al polvo, y nuestra alma es la que va a ser juzgada, ¿no? Entonces, cuando nosotros morimos, decimos, no voy a dejar de existir para nada. Entonces, ¿qué es la vida entonces? La misma palabra nos dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Dios, y a quien tú enviaste, a Jesucristo. Y me encanta porque tú mencionaste y dijiste, es que lo que escuchamos es lo que... De hecho, hay un proverbio que dice, así como el hombre piensa, así es él. ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos estamos llenando? Tú mencionaste, por eso me encantó escucharte, porque mencionaste la música, las películas, o sea, todo lo que consumimos, eso nos llena y eso llega a nuestra mente. De ahí baja al corazón y de ahí ya valió, ¿no? De ahí ya se vuelve en una acción. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué tipo de música? Hay música que edifica, hay música que no, pero probablemente te hace pasar un bonito rato, ¿no? Hay otra música que es aún blasfema, ¿no? Hay música que destruye. Entonces, ¿qué tipo de música estamos escuchando? ¿Qué tipo de series estamos consumiendo? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿De qué estamos escuchando? ¿De qué nos estamos llenando? Y cuando nosotros nos llenamos de esas cosas incorrectas, cuando nosotros le damos ese chance al enemigo de que te diga, oye, no puedes, oye, eres un inútil, porque lamentablemente muchos crecimos, ¿no? Ya sea por traumas, ya sea porque alguien más nos los dijo. Yo recuerdo en una ocasión mi abuelita, yo platicando con ella, pues ya siendo una joven con planes a casarme, yo le decía, oye abuelita, pero ¿cómo le hizo aquí? ¿Cómo le hizo allá? Deme consejos. Y en todo eso que hablé con ella, yo recuerdo haberle dicho también mis áreas de oportunidad, ¿no? Lo que mi marido probablemente iba a batallar, por así decirlo. Soy muy enfermiza, me pasa esto, aquello. Mi abuelita me dijo, ay, mija, pobre de tu marido.
porque se va a llevar todo un costal de enfermedades. Y yo, ¡ah! O sea, eso llegó a mi mente, permití que bajara mi corazón y viví por muchos años con esa mentalidad ya casada. De soy una carga para mi marido porque soy un costal de enfermedades. Y con mi hermano menor bromeamos siempre porque yo veía una farmacia y decía, sí, una farmacia cerca. Por cualquier cosa que me duela ya sé a dónde ir. Yo me creí mucho tiempo eso, que yo era un costal de enfermedades, ¿no? Y cuando uno va a la palabra, cuando uno la lee, cuando el Señor en su misericordia, en su gracia, en su bondad te la revela y te dice, a ver, espérate. Eso te dijo tu abuelita, pero no es lo que yo digo de ti. Uh-huh. Y me encantó porque tú le dijiste a tu hijo, es que el Señor te hizo perfecto y así nos hizo a cada uno de nosotros. El Señor, antes de que nosotras naciéramos en el vientre, Él ya nos hablaba, Él ya nos decía, todo fue creado por y para Él, dice la palabra, para darle gloria, para darle honra. El primer propósito es adorarle. Ese es el propósito como general de que cada uno de nosotros tenemos, de cuál será mi llamado. La pregunta del $1,000,000, ¿no? ¿Para qué existo en esta tierra? ¿Para qué vivo, no? Y es para eso, para adorarle, para glorificarle en todo lo que hagamos. Y ya el llamado personal, por ejemplo, pues ya ese es otro, ¿no? El que el Señor nos va a ir revelando conforme vayamos creciendo en comunión con Él. Y muchas veces yo también me frustré porque tenemos ese dicho en México de, pues yo llegué tarde a la repartición de todos los dones, ¿no? Uh-huh. O llegué tarde a la repartición de cabello, o lo que sea. Muchas veces fue, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? Que ya te conozco, ya llegué a ti. Tú me atrajiste con tus lazos de amor, mejor dicho. ¿Cuál es mi llamado? Mi ministerio, ¿no? Y me ha costado muchos años entenderlo y desde la pandemia para acá fue un despertar para mí porque el Señor me dijo, a ver, espérate, tu primer llamado es lo que estás haciendo en este momento. ¿Eres hija? Ese es tu llamado, ser una hija que glorifique al Señor, que glorifique su nombre, que bendiga a sus papás. Si estás soltera, ¿no? ¿Eres hermano? ¿Eres mamá? O sea, es increíble. Glorifícame siendo mamá. Exacto. Glorifícame siendo mamá, siendo maestra, siendo arquitecta, siendo música, siendo lo que estés haciendo. Porque yo te di esos dones, yo te di esos talentos, entonces debemos de multiplicarlos. Yo siendo mamá de 3 ya, a veces sí me frustraba porque yo decía, es que en qué momento también soy mujer, también quiero desarrollarme, realizarme, también quiero... Pero el Señor sí fue muy claro y me dijo, a ver, espérame, ya eres mamá y ese es tu mayor llamado ahorita. Tu primer ministerio es tu esposo, tus hijos, glorifícame en eso. Nos llegamos a comparar con otros y decimos, es que ella sí puede, es que ella ya tiene, es que ella ya logró, es que ella... Y fue esa parte de, a ver, no te compares. Por ejemplo, ella está soltera, por ejemplo, ella tiene otra clase de oportunidades, ¿no? Porque a veces decimos, ¿por qué no tuve esa oportunidad? ¿O por qué no tuve esos papás? ¿O por qué no tuve esa economía? ¿No? Algo así. Siempre, como bien lo dijiste, siempre algo, siempre alguien te va a recordar, te va a decir, es que no puedes, es que tú no tuviste, es que esto, es que... Y es cuando comenzamos a sabotearnos, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, el Señor te recuerda, y en primer lugar eres mi hija, me costaste la sangre de mi hijo, de mi único hijo, de mi primogénito de toda la creación, me costaste, o sea, ¿cuánto vales, no? Somos invaluables delante del Señor, y ahora todo lo que te he dado, no puedes compararte, porque su llamado es otro, porque su ministerio es otro, porque sí, probablemente tuvo otras oportunidades, pero ¿tú qué vas a hacer con lo que te di? ¿Tú qué vas a hacer con estos 3 pequeñitos? Con este esposo que te dio. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera me vas a glorificar? Entonces yo, a partir de que dije, Señor, gracias, de que el Señor me hizo entender esta parte, este es mi llamado, este es mi ministerio, vivo más tranquila, sin compararme. También nuestros hijos. Yo decía, bueno, es que es complicado, ¿no? ¿Cómo los educas? Por mucho tiempo también me enfoqué en cómo se comportan, pero no, el Señor me ha hablado últimamente en gánate su corazón. Porque te podrán tener miedo, ¿no? En los primeros años y te podrán obedecer, pero el respeto. Uh-huh. ¿Cómo te ganas el respeto de tus hijos, no? Y si te ganas su corazón, yo siento que ellos ya te van a obedecer, o sea, como más fácil. No podemos fallarle a Dios en primera por amor a Él. Lo mismo con nuestros hijos, o sea, no puedo fallarle a mis papás porque me aman, porque me tienen confianza.
Y lo mismo va a hacer con el Señor, no puedo fallarle porque Él me ama, no por amor al premio o miedo al castigo, ¿no? O no por ver a otros hombres y, ay, no, voy a quedar mal, ¿qué van a decir de mí? No, o sea, siempre, siempre el amor es la motivación. Cuando nosotras nos dejamos de poner la mirada en el Señor, es cuando nos comienzan a pegar todas esas cosas. Y es cuando comenzamos a escuchar otras voces, cuando escuchamos las voces del enemigo o de nosotras mismas, ¿no? Cuando comenzamos a compararnos y decimos, ay, no puede ser, es que, y nos autosaboteamos en lo que hagamos en nuestro negocio, por ejemplo, yo que soy fotógrafa, veo otros chicos y digo, wow, o sea, qué increíble creció este niño de 12 a 17 años, o sea, ya me superpasó, ¿no? Un ejemplo en mi trabajo. Pero vuelvo a lo mismo, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo ahorita? Hay prioridades, ¿no? Entonces más adelante, si Dios quiere, yo crezco en esa área. Si Dios quiere, yo tengo mi negocio en esa área. Después, pero ahorita mi prioridad es otra. Qué bonito. Tengo muchas opiniones. Dormimos con el enemigo, somos el enemigo. Y creo que, bueno, personalmente yo recuerdo que tenía mis hijos y yo veía a una amiga súper desarrollada profesionalmente, viajando, y yo con los hijos chiquitos, y con mi trabajo, y pues era un restaurante, ya sabes, toda despeinada, siempre oliendo a chalupa. Yo veía esa parte y decía, ¿qué hice? ¿Cómo llegué aquí? No era nada de lo que yo había soñado, no era lo que yo esperaba, ¿cómo es posible? Cansada todo el tiempo, agobiada todo el tiempo. Yo veía la vida de mi amiga y decía, es que si me hubiera esperado, es que si los hubiera tenido yo más grande, es que si a lo mejor estuviera yo hubiera seguido trabajando en otra cosa, en vez de abrir el negocio, hubiera seguido en la empresa, ¿no? Hubiera seguido creciendo, desarrollando. Pero sí lo que me queda claro y que hablamos en el podcast anterior, siempre hay un tiempo para todo. Un tiempo en el que tienes que disfrutarlo y tienes que gozarte. Sí. Si yo no hubiera disfrutado a mis hijos de esa forma, como decíamos hace ratito, ¿no? Tus hijos van a crecer y decías, es que ya espero que llegue ese tiempo. Va a llegar, te lo aseguro que va a llegar. Y cuando llegue el tiempo de que crezcan, entonces vas a decir, wow, ¿qué hago? ahora sí, estudia, desarróllate, trabaja, haz otras cosas. Ya tienes ese tiempo para hacer otras cosas. Ya es tu momento para glorificar a Dios en otra etapa. Exacto. Van a decir, bueno, ok, yo ya la regué, yo he dormido con el enemigo 38 años y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Porque lo hemos hecho por mucho tiempo y si no has despertado y te estás dando cuenta que tú eres tu propio enemigo y ahora, ¿cómo soluciono esto? Sí. Me he dicho todas las noches que lo mejor es divorciarme, me he dicho todas las noches que no voy a sanar, me he dicho todas las noches y despierto preocupada, angustiada por la provisión, porque no encuentro trabajo, ya estoy pasando por esto, ¿ahora qué hago? Sí. Y yo aquí tengo la historia del paralítico de Bethesda. Bueno, les cuento la historia, es un pozo en donde el agua se movía de vez en cuando, no dicen exactamente cuándo, pero cuando se movía el agua, el que se metía primero era sanado. Y esta persona ya llevaba años esperando ahí, años esperando a que alguien lo metiera, a que alguien hiciera algo por él, a que alguien lo jalara y le dijera, bueno, órale, ahora sí ya tu turno, ¿no? Ya esperaste tantos años, te toca meterte al agua. Y llegamos 38 años siendo paralíticos, esperando que alguien venga y componga las cosas por nosotros, sin saber que tenemos a Dios. Pero tenemos que dar un paso, tenemos que creer, Dios nos está llenando de bendiciones todos los días, todo el momento tenemos bendiciones, pero cada bendición viene con una instrucción. Y ustedes hablaron de obediencia. Y eso creo que también es importantísimo. Las bendiciones llegan con instrucciones y no queremos hacerlo. Dice Dios, yo te voy a proveer, solo cree, pero no creemos. Y estamos, no, y es que ahora me sobran 3 chicles, ¿cómo le voy a dar de comer? Pero si te vas a la palabra y dices, bueno, si Jesús multiplicó panes y peces y le dio de comer a miles, por supuesto, de alguna forma va a proveerme a mí. Y entonces crees, y entonces confías, y entonces quitas la voz del enemigo. La única forma que creo que quites esa voz que te está rondando, ese nido que ya hicieron los pájaros, es que te vayas a la palabra de Dios y creas lo que está escrito. La historia de Caín y Abel a mí me gusta mucho y les voy a leer el capítulo 4, versículo 6, cuando Caín ve la ofrenda de su hermano Abel, ¿no? Y obviamente la ofrenda que le proporcionó Abel era agradable a Dios.
yo no leo en la historia que Dios le haya dicho, ay, Caín, o sea, ve nada más el borrego que me trajiste, medio ahí cojo, Sí. o sea, ¿cómo puede ser que tú me hayas traído esto? Yo no leo en la Biblia que Dios le haya juzgado la ofrenda de Caín, pero sin embargo, Caín observó la ofrenda de Abel. Y Caín observó en su perspectiva, en su cabeza, en su percepción, que la ofrenda de Abel era mejor que la de él. Porque tal vez vio que Abel se esforzó, que Abel salía tempranito a cosechar las frutas, que escogió, que hizo una selección especial y que se tardó horas en hacer esa ofrenda. Y entonces cuando la ofrece, Dios no les dijo nada. Y entonces Caín vio que la ofrenda de su hermano era mejor que la de él. Y ahí es cuando llega esa envidia y entonces te conviertes en tu propio enemigo. Exacto. Y entonces les quiero leer que dice Dios, ¿por qué estás tan enojado? Le pregunta Dios a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Estás enojada porque no te desarrollaste profesionalmente? ¿Porque tienes que quedarte en tu casa cuidando a los hijos? ¿O porque tienes que salir a trabajar y dejas a tus hijos? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Estás enojada porque tu marido te fue infiel? ¿Estás enojada porque las cosas no te están saliendo como tú planeaste, como tú soñaste? Y después le pregunta, ¿por qué te ves tan decaído? ¿Qué es lo que está pasando en tu cabeza? Y dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Desde el Génesis nos dijo Sí. Dios la clave. Sí. Desde Génesis ahí está la instrucción. No te dejes dominar por el pecado. ¿Te fueron infiel? Perdona. No están saliendo las cosas como quieres. Recuerda que no es para glorificarte a ti, es para glorificar a Dios. Así es. Recuerda que tienes un propósito mayor que tu sueño, que tienes un propósito mayor que incluso tu misma sanidad. Porque incluso en el dolor, en la enfermedad hay un propósito y puedes glorificar a Dios en la enfermedad. En la muerte hay propósito. Y si tú te cambias tu mentalidad y te enfocas en que el pecado, en que el enojo, en que el rencor, en que todas estas cosas que estás sintiendo no te dominen, vas a poder quitar a ese enemigo que es tu mentalidad, que son las cosas que has estado pensando durante tanto tiempo. Pero tienes que irte a la palabra de Dios para que abraces sus promesas y entonces veas la instrucción. Porque dices, es que no es tan fácil. No, la verdad no es fácil. O sea, no es fácil pelear contigo misma. No es fácil batallar con tu mente. No es fácil batallar con lo que crees. Y puedes ver las cosas y decir, ay, es que ahí está el agua, ¿no? Como el paralítico. ¿Quién me mete? Tenemos que obedecer, tenemos que hacer algo. Jesús llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y saben qué pasó con el paralítico? Es que, ¿qué crees? Mira que yo tengo tanto tiempo aquí, me duelen ya las piernas, mis huesitos, y entonces no hay nadie que me lleve. Y yo aquí estoy diciéndole a todos, oigan, ¿alguien me puede llevar? Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y no le contestó, le dio todo lo que estaba pasando como víctima, sufriendo. Y es tan fácil como decirle, Señor, sí, quiero cambiar mi vida. Sí, quiero vivir en bendición. Sí, sí quiero. ¿Cómo le vas a hacer? Tú lo vas a hacer, pero entonces yo te creo. Y ya le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Y qué hizo? Obedeció. Nosotras mismas le ponemos sal a la herida en vez de enfocarnos en sanarla. Exacto. La abrimos a veces más en vez de vendarla. Mi sanidad es mi elección. ¿O cómo te quitas la depresión? ¿Cuánto tiempo quieres vivir así? Sí, ¿No? sí. ¿Cuánto tiempo quieres seguir deprimida? Sí. Mi hija estaba muy enojada por una situación. Le dije, a ver, ¿te sientes bien? Y me dijo, no, pero no es justo. Pero no sé qué. Y tenía todos los argumentos para seguir enojada, porque los tenía. Sí. Eran válidos sus argumentos para que ella siguiera enojada. Y entonces le volví a decir, ¿pero te sientes bien? Me dijo, no me siento bien. Entonces, deshazte de eso. Deja de pensar en eso. Arregla las cosas, soluciónalo o haz lo que te toca. Y entonces avanza.
porque no es bonito vivir con esa preocupación, con ese enojo, con el resentimiento, la verdad es horrible y Dios no quiere que vivamos así. Tenemos que dormir en paz, o sea, duerme confiado y creyendo en Dios, escucha su voz y cree totalmente en sus promesas. Solamente escúchalo a Él y escuchándolo a Él es como realmente vas a tener esa paz que necesitamos. Así es. No sé si quieras comentarnos algo, Martita. Por último, me llamó mucho la atención el hecho de que hayas comentado que a veces pasamos bueno, parafraseado, nos gusta ser víctimas. También es esa parte, ¿no? Porque sí hay, como bien lo comentabas, hay argumentos válidos en los que, pues sí, la gente sí nos hiere, ¿no? Sí nos daña, sí. O sea, aunque uno no quiera, sí hace mella en nuestro corazón lo que nos dicen, lo que nos hacen. Y otra parte está como victimismo, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque en 1 de Pedro 2:20, versión NTV, dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Ay, qué bueno. Sí, entonces sufrir por el Señor, sufrir por hacer su voluntad, porque no es nada fácil. No. Deshacernos de ese enojo, No. deshacernos de esa depresión, de esa herida, no es fácil. O sea, jamás va a ser fácil eso, ¿no? Pero si obedecemos a lo que nos dice, perdona, está bien. Si sufrimos por el proceso de perdonar, Dios se agrada de eso. Pero si sufrimos porque queremos sufrir, porque tenemos ese rencor, ese daño, esa herida, no hay mérito en eso. Si sufrimos por agradar al Señor, por hacer su voluntad, yo creo que ahí vamos a dejar de sabotearnos a nosotras mismas, ¿no? Me encantó esa parte. O sea, la verdad es que sí, tienes mucha razón y era lo único que quería comentar, que escuchemos la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Paciencia, apenas lo leía, tiene que ver con perseverancia. No es como algo pasivo, ¿no? Ten paciencia, pues aquí me espero. No, de hecho, tiene que ver con una actitud de soportar lo que estás pasando en ese momento, en que tengamos paciencia, en que tengamos fe, en que renovemos nuestra mente y en que glorifiquemos al Señor, ¿no? Exactamente. Pues hay muchas bendiciones que no llegan a nosotros porque creo que nosotras mismas a veces estorbamos a que esas bendiciones lleguen. Y como dijiste, Joana, hay que dormir tranquilos, hay que escuchar la voz de Dios en todo momento y quitarnos ese enemigo de la cabeza. Sí, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les pedimos lo compartan y nos sigan en nuestras redes. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye, gracias Martita por acompañarnos. Gracias a ustedes, bye.